Hola, muy buenos días y bienvenidos a Honduras. Honduras es un país de Centroamérica. Algunas cosas importantes para los hondureños, o catrachos, como le dicen, son las familias, las fiestas y el fútbol. La selección de Honduras fue fundada en 1921. 100 años después de la independencia del país y el resto de Centroamérica. La selección de fútbol de Honduras se unió a la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociación, en 1951 y la CONCACAF en 1961. Un año después de eso, la selección de Honduras se participó en las eliminatorias mundialistas por la primera vez. Aunque fueron eliminados en la primera fase de ese torneo, fue un paso grande para el equipo nacional. En la clasificación del Mundial de 1970, Honduras se enfrentó contra El Salvador. Lo que pasó fue la guerra de fútbol. Se llama así porque el partido eliminatoria de Honduras contra El Salvador se coincidió con una guerra entre los dos países. Al final, la guerra solo duró unos 100 horas y Honduras ganó el primer partido. El Salvador ganó el segundo, causando la necesidad de tener un partido de desempate. Ese partido fue jugado en México, en el Estadio Azteca, con El Salvador ganando 3-2. Con este resultado, Honduras no calificó al Mundial de Fútbol de 1970. Fue hasta el año 1982 que Honduras por la primera vez clasificó para el Mundial. La selección catracha se enfrentó con partidos contra El Salvador, Cuba, México, Haití y Canadá. Al ganar contra Haití 4-0, Cuba 2-0 y Canadá 2-1, Honduras clasificó por la Copa Mundial por la primera vez en su historia. Solo metieron 2 goles en sus 3 partidos mundiales, pero fue un gran logro llegar hasta ese punto. Después de calificar por la Copa Mundial en 1982, Honduras también llegó al Mundial en 2010 en Sudáfrica y en 2014 en Brasil. También un logro grande para el equipo fue ganar el tercer lugar en la Copa América de 2001. El Estadio Olímpico es donde se juegan los partidos en casa para la selección de Honduras de fútbol. Este estadio se abrió en 1997. Algunos de los jugadores más importantes en la historia de la selección de fútbol de Honduras incluyen Maynor Figueroa. Él es un jugador que todavía juega y él ha jugado más partidos que cualquier otra persona que todavía está jugando, con 135. Algunos de sus logros son jugar en los mundiales 2010 y 2014 y también jugar en los Juegos Olímpicos de 2012. Segundo tenemos Amado Guevara. Él ha retirado del fútbol, pero tiene el récord de más partidos jugados para la selección con 138, jugando su partido final contra España en 2010 en el Mundial. Tercero tenemos Carlos Pavón. Él tiene el récord de meter más goles en la historia de la selección hondureño con 57 goles. Y uno de sus logros fue jugar en el Copa de Oro de 2008.
Uno de los técnicos más famosos de la selección de Honduras fue Reinaldo Rueda, el colombiano quien guió Honduras hasta la Copa Mundial en 2010. Segundo tenemos Luis Fernando Suárez. Él fue quien guió a Honduras hasta la Copa Mundial de 2014. En la historia de Honduras, ellos ganaron su independencia el 15 de septiembre de 1821 con el resto de Centroamérica. José Cecilio de Valle habló a la gente hondureño acerca de la necesidad de tener su independencia. Él fue quien leyó el documento de independizarse el 15 de septiembre. Después de que fue leído este manifiesto, los otros países de Centroamérica también anunciaron su independencia. En 1823, después de separarse de México, los diferentes países de Centroamérica se formaron las Provincias Unidas de Centroamérica. Uno de los primeros presidentes del Partido Liberal fue Manuel José Arce. En 1826, el presidente Arce trató de quitar control del Congreso Federal y invadió el estado de El Salvador. Por culpa del presidente Arce, en este momento se empezó una guerra civil entre Honduras, El Salvador y las fuerzas federales de Arce. El general Francisco Morazán dirigió las fuerzas hondureñas y el salvadoreñas contra el presidente Arce. Después de muchos años, el general Morazán y sus soldados fueron exitosos contra el presidente Arce, y en 1830 Morazán ganó las elecciones para ser el presidente y sirvió ahí hasta 1830. En 1838, el Congreso Federal anunció la decisión de disolver la República Federal de Centroamérica. Con esta decisión, el Congreso dio control a los diferentes estados de tener su propio gobierno y después ser su propio país. Ahora vamos a hablar acerca de la cultura de Honduras, primeramente con la geografía. Las dos ciudades más grandes del país son Tegucigalpa y San Pedro Sula. En total, la población de Honduras excede 8 millones. En el este de Honduras toca el Océano Atlántico y en el suroeste Honduras toca el Océano Pacífico. La moneda de Honduras se llama la lempira. Tiene billetes de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 y 500. En Honduras la comida es bien importante y algunas de las comidas más populares son las baleadas y, en San Pedro especialmente, el pollo con tajadas. Algunos lugares turísticos se incluyen las islas de la bahía, especialmente Roatán. Roatán es una isla del Océano Atlántico y es el lugar más popular para visitar para turistas. Segundo, tenemos la Fortaleza de San Fernando. La Fortaleza de San Fernando se queda en la ciudad de Omoa, que se ubica en la costa noreste del Océano Atlántico. Fue hecho para tener un puerto libre en el Océano Atlántico y también fue usada para proteger el país durante los tiempos de guerra. Al final tenemos Copán. Las ruinas de Copán se ubican en el suroeste del país. Expertos piensan que estos fueron hechos en los siglos V hasta el siglo IX y que fueron poblados por casi 2000 años. Esperamos que han gustado esa presentación de Honduras y queremos que siempre recuerdan que vamos
con la H.